hoy vamos a hablar sobre la respuesta inmunitaria celular y los mecanismos a través del cual genera lisis de la célula blanca. Entonces hablaremos de citotoxicidad natural y la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. Fíjense, la respuesta inmunitaria mediada por células juega un papel importante porque nos va a defender al organismo contra patógenos que se replican a nivel intracelular. Y esta respuesta inmunitaria mediada por células va a estar principalmente dirigida por las células citolíticas efectoras. Las células citolíticas efectoras, por lo tanto, ¿qué van a eliminar? Van a eliminar células que están infectadas por patógenos intracelulares, por ejemplo, infecciones virales, y además son capaces de eliminar células tumorales. Por otra parte, esta respuesta mediada por estas células citolíticas efectoras, puede también estar involucrada en procesos patogénicos, como el rechazo del tejido trasplantado, e incluso están involucradas en el desarrollo de patologías autoinmunes. Como hemos visto, sabemos que la defensa ocurre a través de los mecanismos. Recordamos la respuesta inmunitaria innata que se desarrolla minutos ahora después del insulto antigénico, en donde van a participar tanto las células fagocíticas mononucleares como las células fagocíticas polimorfonucleares. Y juega un papel importante las células citotóxicas naturales. Días después que se va a desarrollar la respuesta inmunitaria adaptativa mediada por los linfocitos B y linfocitos T. Fíjense, si bien esta respuesta va a estar mediada por estos linfocitos, yo les decía que estos linfocitos T y B se van a diferenciar en células efectoras de vida corta y vamos a tener las células de memoria de vida larga. Si bien esa respuesta se genera 7 días después del insulto antigénico, estas células son capaces de eliminar la célula infectada causando un mínimo de daño a las células circundantes. Por otra parte, estas células generan memoria. ¿Qué significa? Que cuando hay un segundo encuentro con el mismo antígeno, estos linfocitos son capaces de responder de manera rápida y vigorosa ante ese antígeno. Entonces vemos que la respuesta inmunitaria adaptativa tiene dos ventajas. Una ventaja es la especificidad mediada por los receptores expresados en la superficie de estos linfocitos. Y otra ventaja es la memoria. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva a la eliminación exitosa de patógenos. Las células citolíticas efectoras las podemos clasificar como células citolíticas efectoras de la respuesta inmunitaria innata, como son las células NK, que ustedes conocen como natural killer, pero que llamamos células citotóxicas naturales. Tenemos las células que forman parte de la respuesta inmunitaria adaptativa, que son los linfocitos T citotóxicos, que serían los CD8 positivos. Y entre la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa, tenemos dos grupos celulares que son considerados los verdaderos puentes entre la respuesta inmunitaria innata y la adaptativa, que son las células NKT, también llamadas células T citotóxicas naturales, y las células T gamma delta. Las células efectoras, estas células citolíticas efectoras, van entonces a inducir la muerte de la célula blanca. ¿Y qué induce esa célula blanca? Un proceso llamado apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada, caracterizada por la participación de unas enzimas llamadas caspasas, que vamos a ver más adelante, y caracterizado por la degradación del ADN en fragmentos de 180 a 200 pares de base. Esta respuesta inmunitaria mediada por células va a estar preparada para reconocer y atacar células con características no propias, es decir, células infectadas, pero también está preparada para reconocer, atacar y eliminar células con características propias alteradas,
Un ejemplo, las células tumorales. Entonces, fíjense que la respuesta inmunitaria, vamos a hablar ahora de las células T. Dice, la respuesta inmunitaria mediada por las células T se puede clasificar en dos grupos. ¿Basado en qué? Basado en el tipo de células T efectora que es movilizada. Entonces, vamos a tener una respuesta mediada por los linfocitos T cooperadores, que son los que llamamos CD4 positivo, y la respuesta mediada por los linfocitos T citotóxicos CD8 positivo. Yo me voy a enfocar hoy en linfocitos T citotóxicos que forman parte de la respuesta inmunitaria mediada por C. Fíjense, la respuesta de los linfocitos T citotóxicos la podemos clasificar o dividir en dos fases. Una primera fase ocurre en los órganos linfoides secundarios y la segunda fase tiene lugar a nivel periférico. ¿Qué ocurre a nivel de órganos linfoides secundarios? Los linfocitos TCD8 vírgenes van a reconocer antígenos a través de su TCR, pero va a reconocer antígenos presentados por las células presentadoras de antígenos. Cuando el linfocito TCD8 virgen reconoce el antígeno, ¿qué va a ocurrir? Se va a activar, va a proliferar, que sería la expansión clonal, y finalmente se va a diferenciar. ¿En qué se va a diferenciar? En células TCD8 efectoras, que serían CTL o linfocitos T citotóxicos, y se va a diferenciar en células T de memoria. Entonces, estos linfocitos TCD8 efectores van a eliminar células blancas que están presentando antígenos a través de la molécula HLA, antígenos similares a quién? Al que activó a esta célula TCD8 virgen en el órgano linfoide secundario. Entonces, estas células efectoras, entonces, ¿qué van a eliminar? Células infectadas por patógenos intracelulares y van a eliminar, ¿qué otro tipo de células? Las tumorales. Asimismo, ellos son capaces de sintetizar interferón gamma que puede activar otras células del sistema inmunitario, como son los macrófagos. En esa diferenciación de una célula TCD8 virgen en efectora, no solamente se requiere que el linfocito TCD8 virgen reconozca antígenos presentados por moléculas clase 1 en la superficie de la célula presentadora de antígenos. También va a requerir la cooperación de linfocitos TCD4 efectores, específicamente TH1, si son TH1, ¿lo bien? ¿Se acuerdan? Fíjense, en la clase de la doctora Zelandia, saben que tenían las poblaciones de células T clasificadas en distintas subpoblaciones basadas en el tipo de citoquinas que producían. Y lo vamos a ver igual para acá, pero si es TH1 es porque ellas secretan citoquinas proinflamatorias. Y tenemos la TH17 que secretan citoquinas como la interleuquina 17. Entonces, fíjense, este tipo de células efectoras son requeridas ¿para qué? Para que este linfocito TCD8 virgen se pueda diferenciar en una célula efectora y pueda actuar esas citoquinas producidas por estas células de manera directa, afectando directamente al linfocito TCD8, o de manera indirecta, incrementando la función de la célula presentadora de antígeno. En esta generación, fíjense, tenemos linfocitos TCD8 vírgenes a nivel de órgano linfoide secundario, ¿verdad? Y ellos se tienen que diferenciar en linfocitos T citotóxicos funcionales efectores. ¿Qué ocurre? Fíjense. Los linfocitos T citotóxicos vírgenes CD8 positivos son linfocitos incapaces de eliminar una célula blanca. Entonces decimos que son funcionalmente inmaduros. Ellos no pueden izar una célula blanca. Entonces, estos linfocitos CD8 vírgenes que son incapaces de eliminar la célula blanca reciben el nombre de linfocitos T citotóxicos precursores. Estos linfocitos T citotóxicos precursores, para generar o para diferenciarse en un linfocito T citotóxico funcional, va a requerir de tres señales. Una primera señal es que este linfocito TCD8 virgen, o también llamado CTL precursor, debe reconocer antígenos presentados por moléculas clase 1. Y esa primera señal es una señal de activación. Requiere una segunda señal, que es la señal coestimuladora o de sobrevivencia, en donde el linfocito TCD8, a través de su receptor CD28, va a reconocer ligandos coestimuladores, como son B7.1, que yo les decía que era CD80,
y de 7.2 SD86. Y después de esta segunda señal se requiere una tercera señal, que es la señal que permite la proliferación de estos linfocitos T citotóxicos precursores y que van a permitir su diferenciación en un linfocito T citotóxico funcional. Fíjense, esa tercera señal está mediada por la interleuquina 2. Esta interleuquina 2, producida por el mismo linfocito TCD8 o producida por los linfocitos TCD4 operadores, va a unirse al receptor de interleuquina 2 de alta afinidad expresada en la superficie de ese linfocito T citotóxico precursor. Y esto va a permitir que se pueda diferenciar en un linfocito T citotóxico funcional. Si es funcional, es capaz entonces de erizar una célula blanca. Bien. Entonces fíjense, como el linfocito T citotóxico precursor, que es el linfocito TCD8 virgen, para poder diferenciarse en un linfocito T citotóxico funcional, va a requerir sus tres señales. La señal de activación, mediada por su TCR que reconoce antígenos presentados como moléculas clase 1, la señal coestimuladora o de sobrevivencia, donde el CD28 reconoce ligandos coestimuladores, y la señal que permite la proliferación y diferenciación de ese linfocito en un linfocito funcionalmente maduro. Ahora bien, fíjense, en la diferenciación de estos linfocitos T citotóxicos precursores en linfocitos T citotóxicos efectores, se requiere que la célula presentadora de antígeno tenga licencia para presentar antígeno al linfocito TCD8. O sea, estas células presentadoras de antígeno deben adquirir licencia, y esta licencia es lo que va a permitirle a ella que pueda presentarle antígeno a los linfocitos T citotóxicos vírgenes. Entonces, fíjense, puede ocurrir esa diferenciación de precursor en efector a través de dos maneras. Una manera secuencial, es donde la célula presentadora de antígeno adquiere primero la licencia, y una segunda fase en donde, una vez que adquiere la licencia, puede presentar el antígeno al linfocito T precursor. La otra manera es simultánea, es decir, que la célula presentadora de antígeno adquiere licencia y presenta antígeno de manera simultánea al linfocito TCD8 virgen. Pero antes de hablar de esto, tenemos que hablar de esa licencia. La célula presentadora de antígeno puede adquirir licencia a través de su interacción con las células TCD4 positivo efectoras. Recuerdan que yo les decía que estaban las TH1 y las TH17. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel de órgano linfoide secundario, la célula presentadora de antígeno está presentando antígenos tanto con moléculas clase 1 como moléculas clase 2. Si es clase 1, ¿a quién se lo presenta? A los CD8. Si es clase 2, a la CD4. Entonces, esta célula le está presentando a través de las moléculas clase 2 antígeno a estos linfocitos TCD4 vírgenes. ¿Qué ocurre? La primera señal, la segunda señal coestimuladora y la tercera señal de diferenciación. Una vez que ella se diferencia en linfocitos TCD4, bien sea TH1 o TH17, hay una cuarta interacción que es importante, que es la interacción entre CD40, que es una molécula que se expresa constitutivamente en la superficie de la célula presentadora de antígeno, y su interacción con CD40 ligando. CD40 ligando es expresado únicamente cuando la célula TCD4 está activa. Entonces, esta interacción entre CD40 ligando, llamado también CD154, va a generar una cascada de señalización intracelular dentro de esta célula presentadora de antígeno, que ella comienza a expresar CD80 y CD86. ¿Cuáles son estas moléculas? Las ligandos coestimuladores. Entonces, fíjense, ya la célula presentadora de antígeno puede estar presentando antígeno a través de la molécula clase 1, que sería la primera señal. Y ahora tiene la segunda señal, porque a través de esta interacción con los linfocitos, bien sea TH1 o TH17, está sobreexpresando las moléculas coestimuladoras CD80 y CD86. Entonces, ya esta célula presentadora de antígeno tiene licencia.
a los linfocitos T CD8 positivo. Entonces, la licencia lo que hace es que la célula presentadora de antígenos pueda expresar las moléculas, en este caso los ligandos coestimuladores CD80 y CD86. Entonces, fíjense, yo les decía que en esa diferenciación podía ocurrir de manera secuencial o de manera simultánea. Secuencial, la célula presentadora de antígenos tiene que adquirir la licencia, bien sea a través del engranaje de sus receptores de reconocimiento de patrones o a través de los linfocitos TH1 o TH17. Y que esta señal CD40 ligando es lo que permite que esta célula presentadora de antígenos pueda expresar CD80 y CD86. Cuando ya la célula presentadora de antígenos tiene licencia para presentarle el antígeno al linfocito TCD8 virgen, se dan las tres señales. La primera señal es la señal de activación, donde el TCR del linfocito TCD8 virgen o precursor reconoce antígenos presentados por moléculas clase 1. La segunda señal es la señal coestimuladora, en donde el receptor CD28 de ese linfocito virgen va a unir a las moléculas CD80 y CD86. La tercera señal era la producción de interleuquina 2. Esa interleuquina 2 puede provenir, ya sea del linfocito T o operadores, o puede venir del mismo linfocito T CD8. Cuando esa interleuquina 2 interactúa con su receptor en la superficie de este linfocito TCD8 virgen, se diferencia en un linfocito T citotóxico efector. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, secuencial, primero adquiero licencia. Segundo, ahora ya te puedo presentar antígeno al linfocito T virgen o precursor para que sea ahora un linfocito citotóxico efector. De manera simultánea, ¿qué es lo que ocurre? Que la célula presentadora de antígeno interactúa con los linfocitos, ya sea TH1 o TH17, se genera la señal CD40 ligando. ¿Y qué ocurre con la célula presentadora de antígeno? Va a expresar las moléculas coestimuladoras. De manera simultánea, esta célula presentadora de antígeno puede presentar el antígeno al linfocito T virgen. Primera señal, el reconocimiento del antígeno presentado por moléculas clase 1. Segunda señal, la interacción de CD28 con CD80, CD86. Y tercera señal, es la síntesis y secreción de interleuquina 2, que puede venir del linfocito T efector. Y en este caso, esa interleuquina 2 interactúa con el receptor de interleuquina 2 y este linfocito se diferencia en un linfocito T precursor. Fíjense, la cooperación del linfocito TCD4 es necesaria para que se desarrollen linfocitos T citotóxicos de memoria. Y también es importante para que estos linfocitos puedan proliferar. En el caso de la secuencial, los linfocitos T cooperadores también pueden producir interleuquinas, pero no están unidos a nada. No están unidos, pero si hay interleuquina 2 producida por linfocitos TH1, que son principalmente los que producen interleuquina 2, esa interleuquina 2 interactúa o se une al receptor de alta afinidad de este receptor. Pero los producen antes, o sea, en ese primer paso los producen. Hay interleuquina 2. Entonces, claro, depende. O sea, claro, esto como te lo muestra el dibujo. Igual aquí puede pasar que sea la propia interleuquina 2 del linfocito TCD8. O sea, si la interacción entre el linfocito TCD8 y la célula presentadora de antígeno es muy fuerte, la cantidad de interleuquina 2 que produzca el linfocito TCD8 es suficiente para activarse y proliferar. ¿Okay? Entonces, igual si viene del CD4, que en este caso es la TH1 la que produce interleuquina 2. Entonces, fíjense, en el desarrollo de estos linfocitos T citotóxicos, que ya son efectores, se van a notar cambios. Fíjense, va a estar asociado a grandes cambios. El linfocito TCD8 virgen, que nosotros estamos llamando precursor, se caracteriza primero porque no expresa la cadena alfa del receptor de interleuquina 2 de alta afinidad. Es decir, no expresa CD25. CD25 es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2 de alta afinidad. Otra característica de los linfocitos TCD8 virgen, que la producción de interleuquina 2 es baja o no está produciendo.
La tercera característica, si no están produciendo interleuquina 2, no proliferan. Una cuarta característica es que estos linfocitos TCD8 vírgenes no presentan gránulos en su citoplasma. Como no hay gránulos en su citoplasma, no tienen actividad citotóxica. Esas son las características de un linfocito TCD8 virgen que estamos llamando precursor. Cuando este linfocito TCD8 virgen precursor le presenta el antígeno, una célula presentadora de antígeno ya con licencia, se generan las tres señales de activación, sobrevivencia y de diferenciación o proliferación. ¿Qué ocurre? Que ahora el linfocito TCD8 efector se va a caracterizar, primero, por expresar CD25, es decir, va a expresar la cadena alfa del receptor de interleuquina 2 de alta afinidad. Segundo, ya es capaz de producir interleuquina 2. Tercero, prolifera. Cuarto, que posee en el citoplasma gránulos citoplasmáticos, que poseen perforinas y granzimas. Y quinto, tiene actividad citotóxica. Entonces, lo que le falta al precursor es lo que tiene el efecto. Entonces, una vez que este linfocito TCD8 es un linfocito T efector, es capaz de lisar, inducir apoptosis de esa célula blanca, que puede ser una célula tumoral o pueden ser células infectadas por patógenos intracelulares. Lo que habrán visto ustedes, fíjense que estos linfocitos TCD8 hay distintas subpoblaciones. Y estas subpoblaciones se corresponden con las subpoblaciones de los linfocitos T cooperadores. Las distintas subpoblaciones del linfocito T va a depender de qué? Va a depender del microambiente, es decir, de las citoquinas presentes en el microambiente. Segundo, ¿de qué va a depender? De los factores de transcripción que van a ser traslocados al núcleo. Y tercero, las subpoblaciones son clasificadas en base a las citoquinas que sintetizan y secretan. Fíjense, la TC1 se corresponde con TH1 que produce citoquinas proinflamatorias, interferón-gamma, TNF, luego las TC2, que se corresponde con las cooperadoras tipo TH2, sintetizan citoquinas antiinflamatorias, IL4, IL5 y IL3. Y así tenemos las distintas subpoblaciones. Si es la TC17, fíjense, corresponde con quién? Con las cooperadoras TH17 que sintetizan interleuquina 17. Si es la TC9, se corresponde con la cooperadora TH9 y van a sintetizar y secretar interleuquina 9. Fíjense que las subpoblaciones del linfocito T citotóxico CD8 positivo se corresponden con las subpoblaciones de los linfocitos T cooperadores CD4 positivo. Recordar que esas distintas subpoblaciones dependen de qué? Del microambiente, es decir, de las citoquinas presentes en el medio, de los factores de transcripción que van a ser traslocados y, por último, el tipo de citoquinas que van a producir. Ahora, fíjense, ya tenemos un linfocito T citotóxico efector. ¿Cómo media lisis? Él puede mediar la lisis de la célula blanca a través de dos mecanismos. Un mecanismo es lo que se conoce con el nombre de exocitosis de los gránulos, o también llamado degranulación, es decir, liberar el contenido de los gránulos que están presentes en el citoplasma. El otro mecanismo es a través del engranaje de receptores por dominio de muerte, que significa que estos linfocitos TCD8 expresan en su superficie ligandos que se pueden unir a receptores con dominio de muerte como el receptor FAS y el receptor del ligando inductor de apoptosis relacionado con TNF. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. En la primera, que es la lisis a través de la degranulación del contenido de los gránulos o exocitosis de los gránulos. Fíjense, la lisis mediada por los linfocitos T citotóxicos implica una secuencia de eventos. Y estos eventos están finamente orquestados. ¿Qué significa esto? Que el linfocito T citotóxico lo primero que tiene que reconocer es a su célula blanca. Ya estamos hablando a nivel periférico. Ya él salió del órgano linfoide secundario dispuesto a reconocer a la célula blanca. Una vez que él reconoce a la célula blanca, ¿cómo lo reconoce? A través de su TCR. Su TCR va a reconocer antígenos presentes
presentado a moléculas clase 1 en la superficie de la célula blanca. ¿Qué va a ocurrir? Que ellas se van a acercar y se va a formar lo que se conoce como el conjugado célula-célula. O sea, se va a pegar el linfocito T citotóxico a la célula blanca y se genera lo que se llama sinapsis inmunológica o también sinapsis lítica. En esa sinapsis inmunológica se dice que es un proceso tan íntimo que ocurre el beso de la muerte. Es decir, que el linfocito T citotóxico besa a la célula blanca para matarla. Entonces, cuando una vez que ocurre este conjugado célula-célula, que ocurre la sinapsis lítica, que es el beso de la muerte, ¿qué va a ocurrir? Comienza a ocurrir a nivel del linfocito T citotóxico un rearreglo a nivel de su citoplasma. ¿En qué consiste el rearreglo? Consiste en que el centro organizador de microtúbulos y los gránulos se van a polarizar hacia la sinapsis lítica, es decir, se van a acercar en donde está ocurriendo el beso. ¿Y qué va a ocurrir? Que esos gránulos se van a acoplar y van a fusionar su membrana con la membrana plasmática del linfocito T citotóxico. ¿Y qué ocurre? Se libera el contenido de sus gránulos, de tal manera que induce la muerte o apoptosis de la célula blanca y ese linfocito T citotóxico se disocia para buscar otra célula blanca. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que ocurre entonces? Ese acercamiento, la formación del conjugado célula-célula, que sería el beso de la muerte, posteriormente la polarización de los gránulos y finalmente la liberación del contenido de los mismos. Fíjense, en los eventos de señalización que están involucrados en esta interacción entre el linfocito T citotóxico y la célula blanca, es muy similar a la interacción entre el linfocito T citotóxico y la célula presentadora antígena. Entonces, lo primero que va a ocurrir es la interacción del TCR, del linfocito T citotóxico, con la molécula clase 1 que está presentando antígeno en la superficie de la célula blanca, que puede ser la célula tumoral o una célula infectada. Esta interacción genera entonces la sinapsis inmunológica o sinapsis lítica, la cual se forma en la interfaz entre las dos células. Esta sinapsis inmunológica o sinapsis lítica o beso de la muerte se caracteriza por estar formado por un anillo central de TCRs reconociendo moléculas clase 1 presentando vectores, rodeado por un anillo periférico de interacciones entre moléculas de adhesión celular. Específicamente, la interacción entre el antígeno 1 asociado a función del linfocito, que se llama LFA1 en la superficie del linfocito T citotóxico, que va a interactuar con la molécula de adhesión intercelular ICAM1. ¿Okay? Cuando el linfocito T citotóxico, a través de su TCR, reconoce a la molécula clase 1 presentando antígeno, hay una fuerte señal que incrementa la adhesión entre el linfocito T citotóxico y la célula blanca. Esa interacción es tan fuerte que se va a generar una señal intracelular, es decir, dentro del linfocito T, que genera un cambio que va de adentro hacia afuera. Ese cambio que va de adentro hacia afuera hace que la molécula o el antígeno 1 asociado a función del linfocito pase de un estado plegado de baja afinidad a un estado extendido de alta afinidad. Cuando pasa al estado extendido de alta afinidad es donde puede unir a ICAM1. ¿Está claro? Se mire, ese LFA1 siempre está de forma plegada. Cuando el linfocito T, a través de su TCR, reconoce a la célula blanca, la señal es tan fuerte, la interacción es tan fuerte, que el LFA1 pasa a un estado extendido. Y como el LFA1 pasa a un estado extendido, puede ser reconocido por ICAM1. Y tiene lugar esta interacción. O sea, por eso dice, es un proceso tan fuerte, tan íntimo que ocurre el beso de la muerte. Este estado de alta afinidad puede extenderse de 5 a 10 minutos después que el linfocito T ha reconocido el antígeno. Entonces, fíjense que lo podemos visualizar. Este es un linfocito T citotóxico
hacia aquella célula blanca que está presentando antígeno. Una vez que el linfocito T citotóxico reconoce a la célula blanca, tiene lugar el contacto inicial. A los 2 minutos, la región de contacto entre la célula blanca y el linfocito T es mucho mayor y ya los gránulos, lo que se ve oscurito, comienzan a movilizarse hacia el sitio de la sinapsis, es decir, hacia la interfaz entre las dos células. Ya a los 10 minutos hay mayor movimiento de los gránulos y ¿qué va a ocurrir? La membrana del gránulo se fusiona en la membrana plasmática del linfocito T citotóxico y libera su contenido. Entonces, fíjense, los gránulos presentes en los linfocitos T citotóxicos se caracterizan por presentar dos proteínas o proteínas principales como la perforina, que es una proteína de 65 kilodalton que se encuentra en estado monomérico. Esta proteína llamada perforina, en presencia de calcio, ella sufre cambios conformacionales y hace que ella pueda polimerizar y generar poros. Por eso se llama perforina, ella es capaz de generar poros. Además de perforina, estos gránulos poseen granzimas, que son serinas proteasas. Estas granzimas son las que en realidad van a inducir la apoptosis o muerte celular programada. Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que ocurre? El conjugado célula-célula, es decir, el beso de la muerte. Cuando ocurre el beso de la muerte o esta interacción entre el linfocito T citotóxico y la célula blanca, va a incrementar el calcio intracelular. El incremento del calcio intracelular hace que estos gránulos sufran la exocitosis, es decir, que la membrana del gránulo se fusiona a la membrana plasmática del linfocito T citotóxico y que va a liberar las perforinas y va a liberar las granzimas. El calcio presente en esta interfase hace que esta perforina cambie de conformación y comience a insertarse en la membrana plasmática de la célula blanca y que va a generar los poros. ¿Okay? Y estos poros pueden inducir la lisis osmótica de la célula. Pero no solamente esto, sino que estos poros pueden también permitir que las granzimas que inducen apoptosis puedan ingresar. Entonces, fíjense, las granzimas pueden ingresar a la célula blanca de dos maneras. Una es a través de los poros generados en la superficie de la célula blanca. O sea, pueden ingresar a través de estos poros de perforina. La otra manera con la cual la granzima B puede ingresar al citoplasma de la célula blanca es a través de procesos endocíticos. Fíjense, la granzima B posee manosa 6-fosfato y esas porciones de manosa 6-fosfato se van a unir al receptor de manosa 6-fosfato. O sea, es una endocitosis mediada por receptores. Una de las granzimas la introduce dentro de la vesícula, es decir, ocurre un proceso de endocitosis, pero no solamente se trae granzimas, que se va a traer también perforina. Entonces, fíjense, vamos a tener en el citoplasma estas vesículas endocíticas que tienen granzimas y perforina. ¿Y qué va a ocurrir con la perforina? Como el calcio comienza a cambiar de conformación y empieza a generar poros. Y estos poros van a liberar la granzima B hacia el citoplasma. ¿Lo ven? O entran directo a través de los poros ya generados o es endocitado. Y cuando es endocitado, ingresan también perforina. ¿Y qué ocurre? Que esas vesículas que ingresaron, que están endocitadas, se le van a generar poros a través de esta perforina y la granzima puede entonces salir e inducir apoptosis. El otro mecanismo a través del cual estos linfocitos T citotóxicos pueden mediar lisis, fíjense, la otra es a través de la liberación del contenido de su gránulo, que sería la exocitosis. Y es lo que uno dice que es una citotoxicidad natural. El otro mecanismo es a través del engranaje de receptores o dominio de muerte que van a unir los ligandos correspondientes. Fíjense, el linfocito T citotóxico expresa en su superficie faz ligando. Faz ligando es una proteína que pertenece a la familia del factor de necrosis tumoral. También se llama CD95 ligando o CD178. Es una proteína de 40 kilodalton. Ella se organiza en la superficie del linfocito T citotóxico
como un trímero. O sea, constitutivamente son 3 FAS ligando unidos. En la superficie de la célula grande vamos a tener los receptores FAS, que son receptores que tienen dominio de muerte. Esta es una proteína de 45 kilodalton y pertenece a la familia de los receptores del factor gene-inclusivo. También se llama CD95 o APOE. ¿Qué ocurre? Fíjense, cuando FAS ligando, que constitutivamente forma un trímero, une a FAS, ¿qué le va a pasar a FAS? Va a trimerizar. Forma un trímero. Una vez que se une esta interacción entre el ligando y el receptor, FAS, es un receptor con dominio de muerte, tiene un dominio de muerte, que es lo que uno llama derecho. Este dominio de muerte permite que a FAS se le une una proteína llamada proteína con dominio de muerte asociada a FAS, que es FADE. Fíjense, FAD, a través de su dominio de muerte, se une al dominio de muerte de FAS. Adicionalmente, esta proteína con dominio de muerte asociada a FAS posee otro dominio. Este dominio que está acá se llama dominio efector de muerte. Este dominio efector de muerte une el dominio efector de muerte de una enzima llamada procaspasa 8. ¿Me entendieron? Entonces, fíjense, FAS es una proteína asociada, es una proteína con dominio de muerte asociada a FAS. Tiene un dominio de muerte que le permite unirse a FAS y tiene un dominio efector de muerte que le permite unirse a la procaspasa 8. ¿Y qué va a ocurrir con la procaspasa 8? Va a dimerizar. Este complejo, FAS ligando, FAS, FAD y la procaspasa 8 recibe el nombre de complejo de señalización inductor de muerte o complejo DIS. ¿Qué ocurre después que dimeriza la procaspasa 8? Fíjense, ella va a dimerizar, se va a activar y se va a autoactivar, generando ahora la caspasa 8 activa. Y esa caspasa 8 activa actúa sobre la caspasa efectiva, que es la que finalmente va a inducir la apoptosis. Entonces, fíjense que lo tenemos acá, los dos mecanismos de muerte. La vía de perforina y granzima, que sería la exocitosis de los gránulos o de granulación, ¿verdad? Y la vía de los receptores con dominio de muerte. Tanto la vía de perforina granzima como la de receptores con dominio de muerte que van a inducir apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada en donde juega un papel importante unas enzimas llamadas cisteína aspartato proteasa, que son las caspasas. Ellas cortan después de un ácido aspartico. Estas caspasas, estas enzimas son sintetizadas como zimógenos, es decir, que ellas se encuentran inactivas y por eso se llaman procaspasas. Y esta procaspasa tiene que ser clivada para hacer una caspasa activa. Las caspasas son clasificadas en caspasas iniciadoras, como las 2, 8, 9 y 10, y caspasas efectoras, 3, 6 y 7. Iniciadoras porque son las que van a activar a la efectora, y efectoras porque es la que va a activar a la enzima responsable de fragmentar el ADN de la célula blanca. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense. Tenemos los gránulos que tienen perforinas y granzimas. Estos gránulos, cuando ocurre la sinapsis lítica, se van a polarizar hasta que incrementa el calcio intracelular para que ocurra exocitosis. Es decir, la membrana del gránulo se fusiona a la membrana plasmática del linfocito T citotoxo. Libera granzimas y perforinas. La perforina puede generar poros cuando polimeriza debido a su cambio conformacional y la granzima puede entrar directamente al citoplasma de la célula blanca. El otro mecanismo es que la granzima A, esta granzima B, pueda ser endocitada a través del receptor de manosa 6-fosfato. Y una vez que está dentro de la vesícula, ella puede escapar a través de los poros de perforina. Fíjense, la granzima puede actuar directamente sobre la procaspasa efectora, como es 3, como les decía anteriormente, 6
pasa a ser una caspasa efectora. Y esta caspasa efectora va a activar a la desoxirribonucleasa, que es una desoxirribonucleasa activada por caspasa. Y es la que va a inducir la fragmentación del ADN. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, la granzima puede actuar directamente sobre la procaspasa efectora. El otro mecanismo es que ella pueda actuar sobre una proteína, que es una proteína proapoptótica, B y D, que se llama BIP. Ella es una proteína proapoptótica que pertenece a una familia de proteínas que inducen apoptosis y la va a clivar. BIP va a ser clivada. Y se va a generar un fragmento que se dice que es un fragmento truncado que es traslocado a la mitocondria. Cuando ese fragmento de BIP es traslocado a la mitocondria libera el citocromo C. Y ese citocromo C se va a unir al factor de activación de proteasa apoptótica, APAF1. Y él va a polimerizar. Y va a unir otra procarpasa que es iniciadora, que es la procarpasa 9. Y este complejo, procarpasa 9, el factor de activación de proteasa apoptótica y citocromo C, recibe el nombre de apoptosoma. Entonces, ese apoptosoma es un complejo proteico formado entonces por APAF1, citocromo C y procarpasa 9. Esa procarpasa 9 entonces activada, es clivada y ahora pasa a ser caspasa 9. Pero si es procaspasa porque está inactiva. Si ya digo caspasa es porque ya es activa. Una vez que se genera la caspasa 9 iniciadora, ella puede clivar a la procaspasa efectora 13 o 7. ¿Y qué va a ocurrir? Ella va a activarse y puede entonces activar a la desoxirribonucleasa. ¿No ven? Fíjense, en el caso de la vía de faz ligando, que es la del engranaje de receptores con dominio de muerte, fíjense, yo les decía, la procaspasa va a limerizar, ¿verdad? Porque ya se va a unir a través de su dominio efector de muerte al dominio efector de muerte de la proteína con dominio de muerte asociada a faz. Una vez que la caspasa 8 se activa, ella puede activar directamente a la caspasa efectora. Y es una vez activada la caspasa efectora, se activa la desoxirribonucleasa. El otro mecanismo, lo mismo que vimos anteriormente. Fíjense, la caspasa 8 puede, en este caso, clivar a esa proteína BIP, el fragmento truncado es traslocado a la mitocondria, se libera el citocromo C, se une al factor de activación de proteasa apoptótica APAF1 y va a unir la procaspasa 9, es decir, se vuelve a generar el apoptosoma. La procaspasa 9 pasa a caspasa 9 y va a activar a la caspasa 3 efectora. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces fíjense cómo los linfocitos T citotóxicos son capaces de inducir lisis de la célula blanca, bien sea la célula tumoral o célula infectada por patógenos intracelulares, a través de la citotoxicidad natural mediada por ¿qué? Por la liberación del contenido de sus gránulos, que tienen granzimas y perforina. Recordar, perforina forma poro, granzima es la que induce la apoptosis. Que esas granzimas pueden ingresar al citoplasma de la célula blanca a través de un mecanismo, directamente a través del poro que ya formó la perforina o vía endocítrica a través del receptor de Manners. ¿Sí? Y que esa granzima puede activar directamente a la caspasa efectora o sigue la ruta del apoptosoma. ¿Está claro? Y el otro tipo de muerte sería el engranaje de receptores con dominio de muerte, bien sea FAS o también TRAE, pero generalmente nosotros hablamos de FAS ligado. Fíjense, yo les hablé primero de los CD8, que serían las citolíticas efectoras de la respuesta inmunitaria adaptativa. Ahora vamos a hablar de los linfocitos responsables de la lisis de células blancas, pero que forman parte de la respuesta inmunitaria innata, que son las células citotóxicas naturales. Fíjense, las células citotóxicas naturales, o LK, van a defender al organismo contra infecciones, principalmente virales, es decir, contra patógenos que se replican en el citoplasma. Y también nos va a defender al organismo del crecimiento de células tumorales.
Estas células citotóxicas naturales participan tanto en la respuesta inmunitaria innata, porque son capaces de reconocer a la célula blanca y causar su lisis, o también pueden actuar en la respuesta inmunitaria adaptativa como a través de la síntesis y secreción de citoquinas y quimioquinas que van a ejercer su efecto sobre células de la respuesta inmunitaria adaptativa. Por otra parte, también se dice que las NK median respuestas adaptativas a través de su receptor CD16 que veremos ahora. Fíjense, las células citotóxicas naturales son linfocitos y derivan de un progenitor linfóide común. Recuerden ese progenitor linfóide común de quien deriva de una célula madre hematopoyética. Este progenitor linfóide común es el que da lugar a los linfocitos B, linfocitos T y las células NK. ¿Qué ocurre con estas células NK? Fíjense, a diferencia de los linfocitos B, a diferencia de los linfocitos T, ellas no expresan receptores antígenos específicos. Fíjense, la NK no va a expresar un receptor antígeno específico tipo BCR y tampoco va a expresar un receptor antígeno específico tipo TCR. Estos linfocitos, las células NK, representan un 5 o un 15% de los linfocitos presentes en sangre. Fíjense, estas células NK expresan en su superficie distintos marcadores. Marcadores que permiten su caracterización fenotípica, marcadores que comparten con otros linfocitos como T y B, marcadores que están ausentes y que la permiten diferenciar de los linfocitos T, B y macrófagos, y marcadores asociados con activación. Dentro de los marcadores presentes en las células NK y que permiten su caracterización fenotípica, tenemos a CD16, que es un receptor FC que une la porción FC de inmunoglobulina G, y CD56 es una molécula de adhesión. Entonces, las células NK basadas en estos dos marcadores, CD16 y CD56, nos permiten su caracterización fenotípica. Por otra parte, fíjense, no expresan CD3. Si no expresa CD3, ¿está expresando TCR? No. No expresan CD19, que es característico de células B, y no expresan CD14, que es característico de los monocitos. Entonces, fíjense, basado en estas dos moléculas, CD16 y CD56, hay dos subpoblaciones principales de células citotóxicas naturales. Hablamos de células citotóxicas, células NK citotóxicas, y hablamos de células NK inmunoreguladoras. Fíjense, las células NK citotóxicas representan el 90 al 95% de las células NK presentes en sangre periférica. Estas células se caracterizan por una alta densidad de expresión de CD16 y baja expresión de CD56. Entonces uno dice que son CD16 dry, CD56 D. Estas células son altamente citotóxicas y bajas productoras de citoquina. Ya serían las que están en sangre periférica. Tenemos un 5 o 10% de células NK que sí pueden estar presentes en sangre periférica, pero que se invierte la densidad de expresión. Fíjense, tienen alta expresión de CD56, son llamadas CD56 dry, y la expresión de CD16 es baja o nula. Entonces hablamos de CD16 D o negativo. Estas células NK, que son CD56 dry, además expresa un receptor, que es el receptor CCR7. Este es un receptor de quimioquina, si ustedes recuerdan, es el que permite que estos linfocitos migren hacia dónde? Hacia los órganos linfóides. Generalmente ellas van a migrar hacia los órganos linfóides secundarios. Entonces, estas células CD56 son bajas, tienen baja actividad citotóxica, pero son altas productoras de citoquina. Por eso se llaman inmunoreguladoras. ¿Ven la diferencia? Ahora bien, fíjense, yo les había dicho que los linfocitos T citotóxicos son capaces de reconocer a través de su TCR moléculas clase 1. Pero las células NK no expresan TCR, no expresan PCR, pero ellas expresan en su superficie receptores, tanto inhibidores como activadores, que son tan capaces de reconocer moléculas clase 1.
el linfocito T citotóxico, a través de su TCR, que va a reconocer péptidos presentados por moléculas clase 1 en la superficie de una célula infectada o una célula tumoral. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir una señal netamente positiva dentro del linfocito T citotóxico que va a conllevar a la lisis de esa célula infectada o de esa célula tumoral. Le digo, la célula NK tiene en su superficie receptores, ya sea activadores o inhibidores que pueden reconocer moléculas clase 1, además de otros receptores capaces de reconocer ligando en la superficie de la célula. ¿Por qué es importante? Fíjense, la célula sana, ¿se acuerdan? Que las moléculas clase 1 es expresada por todas las células nucleares. Una célula sana va a expresar moléculas clase 1 en su superficie celular. La célula NK tiene receptores activadores y receptores inhibidores. Cuando el receptor inhibidor de la célula NK reconoce la molécula clase 1 en la superficie de la célula sana, genera una señal netamente negativa que neutraliza cualquier señal positiva. ¿Y qué ocurre? La lisis de la célula sana. Es decir, que la célula sana se protege de la lisis mediada por las células NK a través de la expresión de moléculas clase 1, que van a ser reconocidos por los receptores inhibidores expresados en la superficie de esta célula. ¿Por qué es importante? Fíjense, se han descrito que hay ciertas infecciones, tanto virales como crecimientos tumorales, en donde la expresión de las moléculas clase 1 baja. Si la expresión de las moléculas clase 1 baja, ¿qué ocurre? El linfocito T citotóxico no puede reconocer a esa célula tumoral o a esa célula infectada. ¿Quién la va a reconocer? La célula NK. La célula NK, a través de sus receptores activadores, puede reconocer moléculas distintas a las clase 1 en la superficie de esa célula infectada y que va a generar una señal positiva que neutraliza cualquier otra y causa la lisis de la célula infectada, finalmente célula tumoral. ¿Lo ven? Entonces, basado en ello, en 1986, Lascarre plantea la hipótesis de pérdida de lo propio o missing self. Carr y su grupo observó que una misma línea celular tumoral mostraba distintos grados de sensibilidad a la lisis mediada por las células NK. Ellos observaban que aquellas células, estas células tumorales, que no expresaban moléculas clase 1, eran en este caso sensibles a la lisis mediada por la célula NK. Es decir, mientras menor es la expresión de moléculas clase 1, mayor va a ser la actividad de la célula NK. Cuando transfectaban estas células tumorales con moléculas clase 1, es decir, hacían que la célula tumoral expresara moléculas clase 1, la célula NK no la lisaba. Por eso se dice que es la hipótesis de pérdida de lo propio. Si pierdo lo propio, que es la molécula clase 1, me va a lisar la célula NK. Que es lo que vemos acá. Si no estoy expresando, esa célula no está expresando la molécula clase 1, la célula NK, a través de sus receptores activadores que hace, reconoce a esa célula y la lisa. ¿Está claro? Pero si la célula está expresando su molécula clase 1, la célula NK, a través de sus receptores inhibidores, lo reconoce y causa nanolisis. Por eso se dice que la actividad lípica de la célula NK es inversamente proporcional a la expresión de antígenos clase 1 en la superficie de la célula blanca. Así se planteó por primera vez la hipótesis de missing self o pérdida de lo propio. Sin embargo, es posible que la célula infectada o la célula tumoral sí exprese moléculas clase 1, pero adicionalmente sobreexprese ligando para los receptores activadores de la célula NK. Si esto ocurre, la célula NK se puede activar. Entonces, fíjense, la célula NK está patrullando bien. ¿Quién no expresa molécula clase 1 y la mata? Pero también, ¿qué hace? Si esta está sobreexpresando, ligando para los receptores activadores, también la mata. Entonces, es lo que vemos acá. Fíjense, tenemos una célula que ha perdido la expresión de las moléculas clase 1, una célula transformada tumoral o una célula infectada. La célula NK, a través de sus receptores, va a reconocer ligandos expresados en la superficie de esa célula que no está expresando
molécula clase 1. Genera una señal positiva y causa la lisis de esa célula tumoral o infectada, que no está expresando moléculas clase 1. ¿Qué ocurre con la célula sana? Está expresando moléculas clase 1 que va a ser reconocido por los receptores inhibidores de la célula NK, se genera la señal negativa y ocurre la anolisis de la célula sana. Hay células infectadas transformadas que sobreexpresan ligandos para los receptores activadores de la célula NK. ¿Qué ocurre? Que si bien expresan la molécula clase 1, la célula NK está reconociendo muchos ligandos en la superficie de esa célula blanca y genera una señal netamente positiva que causa la lisis de esa célula transformada o infectada. ¿Lo ven? Por eso se dice que la célula NK no solamente va a lisar aquellas células blancas que no expresan molécula clase 1, sino que es capaz de lisar aquellas células blancas que sobreexpresan ligandos para sus receptores activadores. Entonces fíjense que la actividad de la célula NK va a depender entonces del equilibrio de señales activadoras e inhibidoras desencadenadas por sus receptores activadores e inhibidores. Si hay un predominio de señales inhibidoras, la célula NK no se activa. Si hay un predominio de señales activadoras, la célula NK se va a activar. ¿Correcto? Entonces, fíjense, la célula NK entonces es capaz de mediar dos tipos de funciones. Una función citotóxica, que sería lisar células blancas, y una función reguladora. Y esa función citotóxica y función reguladora está determinada por el equilibrio de señales activadoras e inhibidoras desencadenadas por sus receptores. Entonces, la función esencial de las células citotóxicas naturales es reconocer aquellas células que no están expresando moléculas clase 1 o están sobreexpresando ligandos para sus receptores activadores. Entonces, la célula NK es capaz de eliminar o lisar esa célula tumoral o esa célula infectada. ¿Cómo puede mediar esos efectos citotóxicos? Fíjense. Les decía que va a depender del equilibrio de señales. Si predominan las señales, en este caso, inhibidoras o las activadoras son mayores que las inhibidoras, la célula NK se activa. Si hay un predominio de señales inhibidoras sobre las activadoras, esa célula NK se inhibe. ¿Está claro? Todas sus funciones, tanto citotóxica como reguladora, va a depender del equilibrio de señales. ¿Cómo medir citotoxicidad? Lo mismo que vimos con los linfocitos T citotóxicos, a través de la exocitosis de sus gránulos, a través del engranaje de receptores de dominio de muerte, pero media otro tipo de citotoxicidad, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en donde su CD16 puede reconocer la porción FC de anticuerpos que estamos solicitando a la célula blanca. Ocurre lo mismo. La sinapsis lítica, es decir, que la célula NK va a reconocer a su célula blanca. Ocurre esa interacción célula-célula o conjugado célula-célula al beso de la muerte. Una vez que ocurre el beso de la muerte, ¿qué va a ocurrir a nivel intracitoplasmático? Incrementa el calcio para que se libere el contenido de los gránulos. Una vez liberado el contenido de los gránulos, que tienen perforinas y enzimas que van a inducir la apoptosis de la célula blanca. Que lo vemos es tal cual. Fíjense, tenemos la célula NK reconoce a su célula blanca a través de sus receptores y ella va a liberar el contenido de sus gránulos si las señales activadoras están por encima de los inhibidores. ¿Okay? Cuando la célula NK está activada, los gránulos se van a acercar hacia la sinapsis lítica y ocurre la fusión de la membrana del gránulo con la membrana de la célula NK, liberando las perforinas y las enzimas. ¿Y qué hace la perforina? En presencia de calcio, cambia de conformación, comienza a insertarse y forma el poro. Y a través de estos poros, ¿quién puede ingresar? La granzima. La otra manera que entra la granzima a través del receptor de manosa, que lo endocita y se trae también perforina que va a generar poros en esa vesícula endocítica y hace que esa granzima quede liberada. Lo mismo que vimos, recuerden que la granzima B puede activar directamente a la procaspasa activadora o puede
Lo mismo ocurre con sus receptores de ligando de muerte. Es decir, va a expresar Fas ligando formando trímero que se va a unir al receptor Fas en la superficie de la célula blanca y Fas va a trimerizar funcionalmente. ¿Y quién se va a asociar? La proteína con dominio de muerte asociada a Fas a través de su dominio de muerte al dominio de muerte del receptor. Y posteriormente, a través de su dominio efector de muerte, una de la procapasa 8 dimeriza, se activa y ¿qué va a hacer? Se autocliva y va a pasar a ser una caspasa 8 activada, que puede activar directamente a la efectora o puede ir a la vía de la apoptosis. ¿Está claro? Es lo mismo que dije antes. Ahora bien, fíjense, puede entonces causar exocitosis de su gránulo, que sería la citotoxicidad natural. Puede mediar muerte a través del engranaje de receptores de dominio de muerte. El otro tipo de muerte que puede mediar las células NK es a través del receptor CD16. CD16 es un receptor FC de baja afinidad, es decir, une la porción FC de anticuerpo que estamos solizando a la célula blanca. Y ese reconocimiento, si hay un predominio de señales activadoras, ¿qué hacen? Así que esa célula NK se puede activar. Y cuando se activa, libera el contenido de su grano. Esa es su función citotóxica. Y también tiene una función reguladora. La función reguladora, ¿qué significa? Que la célula NK es capaz de sintetizar y secretar citoquinas, quimioquinas, factores estimulantes de colonia que juegan un papel importante en la respuesta inmunitaria. Fíjense, sintetiza y secreta TNF-alfa, interferón gamma, es la principal fuente de interferón gamma que tiene actividad antiviral. Por otra parte, tenemos la quimiosina, que sería MIP1-alfa, MIP-beta, que sería las proteínas inflamatorias de macrófago. En el caso de MIP1-alfa, que es CCL3, MIP1-beta, CCL4 y RANTES, que es CCL5. ¿Qué hacen las quimioquinas? Las quimioquinas son pequeñas moléculas de proteínas que atraen otras células. ¿Y qué entonces inicia la NK con las quimioquinas? Un proceso inflamatorio. Entonces la célula NK, a través de la secreción de estas quimioquinas, puede atraer otras células al sitio de infección o donde está el crecimiento pulmonar. Como les decía anteriormente, entonces la célula NK puede reconocer a la célula blanca a través de receptores que reconocen moléculas clase 1, a través de receptores que reconocen cualquier otro tipo de ligando expresado en la superficie de la célula blanca y puede reconocer a través de CD16 anticuerpos que están visualizando a la célula. Estos receptores son clasificados en dos grupos, los que son específicos para moléculas clase 1. ¿Qué significa? Que son receptores cuyo ligando va a ser las moléculas clase 1 o moléculas similares a las moléculas clase 1 que nada más expresan cadenadas. Esto ocurre cuando hay crecimiento tumoral. Cuando hay crecimiento tumoral o una infección, se expresan moléculas que nada más tienen cadenadas. ¿Se acuerdan las moléculas clase 1 que era alfa con beta 2 microglobulina? Aquí solamente alfa que está indicando que una célula está expresada. Y estos son los receptores específicos para moléculas clase 1. Y tenemos los independientes de moléculas clase 1. ¿Qué significa esto? Que si ligando no va a ser una molécula clase 1 o una molécula similar a esta. Estos receptores que son independientes de las moléculas clase 1 se llaman NCR o receptores de citotoxicidad natural. Fíjense, dentro de estos receptores específicos de moléculas clase 1, ellos son clasificados en dos familias. Los receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas son estos receptores que se caracterizan por presentar dominios globulares y son llamados receptores KIR. Y vamos a tener receptores de la familia de las lectinas que poseen estos dominios de reconocimiento de carbohidratos. Entonces, fíjense, con respecto a estos receptores KIR, que son de la superfamilia de las inmunoglobulinas, estos receptores estructuralmente presentan una porción extracelular, un dominio transmembrana y una cola citoplasmática. Estos receptores extracelularmente, su dominio puede presentar dos dominios o puede presentar tres dominios.
sea de 2 dominios o 3 dominios, ellos se caracterizan porque la cola larga posee unos motivos llamados motivos ITIN. Cuando nos dicen que es un motivo ITIN es porque es un motivo inhibidor basado en tirosina. Entonces, los receptores KIR de cola larga que poseen motivos ITIN son receptores inhibidores. ¿Okay? Ahora, los receptores KIR de cola corta, fíjense, poseen un aminoácido cargado positivamente en la porción transmembrana y le permite acoplarse a unas proteínas que poseen motivos ITAN, es decir, motivos activadores inmunes basados en tirosina. Entonces, serían los receptores activadores. Fíjense, los receptores KIR de cola larga, no importa si tiene 2 dominios o 3 dominios intracelulares, se caracterizan porque su cola larga posee motivos ITIN. Como posee motivos ITIN, es un receptor inhibidor. Si vamos a los receptores KIR de cola corta, que pueden ser de 2 dominios o 3 dominios, poseen un aminoácido cargado positivamente en la porción transmembrana que le permite acoplarse a proteínas adaptadoras que poseen motivos ITAN. Como poseen motivos ITAN, son receptores activadores. Entonces, fíjense, cuando ustedes vean TCR, PCR, son receptores de cola corta. C16, si es activadores de cola corta. O sea, todo receptor que ustedes le digan que es activador es porque su cola es corta, posee ese aminoácido cargado positivamente en la porción transmembrana y se va a acoplar a proteínas que tienen motivos ITAN. Si le dicen inhibidor es porque su cola es larga y tiene motivos ITIN. ¿Está claro? Para cualquier receptor. Luego tenemos el otro grupo de receptores específicos para moléculas clase 1, que son los que pertenecen a la familia de las lectinas. Fíjense, estos receptores se pueden expresar como heterodímeros, en donde una proteína llamada CD94 puede unir distintas isoformas de otra proteína llamada NKG2. Entonces vamos a encontrar heterodímeros tanto activadores como inhibidores. Y hay un solo homodímero que esta molécula NKG2D, pero esto no importa acá, que se asocia a otro NKG2D y tiene cola corta. Entonces, fíjense, este que está aquí tiene cola larga con motivos ITIN, sería un receptor inhibidor. Este tiene cola corta, aminoácido cargado positivamente, aquí se acoplan a proteínas con motivos ITAN, por lo tanto, es un receptor activador. Igual. O sea, tanto los receptores KIR como los receptores de la familia de la lectina, la diferencia es que uno posee dominios tipo inmunoglobulina y el otro posee dominios de reconocimiento de carbohidratos. Y ambos lo podemos clasificar en activador o inhibidor dependiendo de qué, de la longitud de la cola y de la presencia o ausencia de ese aminoácido cargado positivamente en la porción transmembrana. Con respecto a los receptores que son independientes de las moléculas clase 1, que son los NCR, son llamados receptores de citotoxicidad natural. Ellos no tienen que reconocer moléculas clase 1 o moléculas similares a clase 1. Ellos pueden reconocer distintos ligandos en la superficie de esa célula blanca, ya sea infectada o tumoral. Y estos receptores, todos van a poseer una cola de este tipo corta. Si es corta, se van a asociar a moléculas que poseen motivos ITAN. Siempre hay una excepción, pero eso no lo vamos a ver. O sea, tenemos 3 receptores de citotoxicidad natural, NK46, 44 y 30, que tienen cola corta, con un aminoácido cargado positivamente en la porción transmembrana y se van a acoplar a proteínas con motivos ITAN. Si se están acoplando a estas proteínas con motivos ITAN, que son activadores. No tienen que reconocer. Y los otros dos, su ligando va a ser una molécula clase 1 o similar a clase 1. Estos no. Cualquier tipo de ligando. Pueden reconocer proteínas de virus presentes en la superficie celular. Pueden reconocer cualquier ligando que no sea una molécula clase 1. Entonces, fíjense que al final la célula NK se caracteriza por expresar receptores activadores y receptores inhibidores. Si son inhibidores, todos son de cola larga, con motivo ITIN, y si son activadores, son todos de cola corta, con el aminoácido
¿Qué pasa con la célula NK? La función de la célula NK, ya sea citotóxica o reguladora, ¿de qué va a depender? Del equilibrio de señales activadoras e inhibidoras desencadenadas por sus receptores. Si predominan las activadoras, la NK se activa y va a ejercer su función, ya sea citotóxica o reguladora. Si hay un predominio de las inhibidoras, esa célula NK no se va a activar. ¿Está claro ahí con NK? Yo les decía que teníamos células citolíticas efectoras de la respuesta inmunitaria innata, las NK, o citotóxicas naturales, y de la respuesta inmunitaria adaptativa, que serían los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos. Y que entre ambas células tenían dos grupos celulares, que son las células T gamma-deltas y las células NKT. Fíjense, NKT y las células T gamma-delta son las verdaderas células que constituyen el puente entre la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. ¿Por qué? Porque estas células se activan muy rápidamente. Y cuando ellas se activan muy rápidamente, van a sintetizar y secretar citoquinas que van a activar tanto a células de la respuesta inmunitaria innata como células de la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, fíjense que las NKT son células, son linfocitos que necesitan madurar en el timo, parecido a una célula T. Sin embargo, la proporción de estas células NKT es bastante baja, fíjense, a nivel de sangre, pulmón, ganglios, vasos, timo y médula, menos del 0.1% del total de linfocitos T. Aproximadamente el 1% en hígado por los riñones y en el pliegue territorial es donde tiene un mayor porcentaje o proporción. Fíjense, las NKT, ¿por qué se llaman NKT? NK porque comparte características con NK y T porque comparte características con las células T. Fíjense, NKT, T y NK tienen funciones similares. Tienen función citotóxica y las tres producen interferón gamma. Ahora, NKT es una NK porque expresa CD16 y CD56, ¿se acuerdan? Y no está restringida a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Qué significa esto? Que ellas no necesitan que le presenten antígenos. La NK no necesita que le presenten antígenos. Puede reconocer las moléculas clase 1, pero no necesita que le presenten antígenos. ¿Por qué es una T? Es T porque ellas expresan un TCR. Segundo, ¿dónde maduran? En el timo. ¿Okay? Entonces es una T porque expresa TCR y porque ella es madura a nivel del timo. Las NK se diferencian de NKT porque ellas no tienen que migrar al timo para madurar. Y la T se diferencia de la NKT porque ella tiene que reconocer antígenos presentados por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Y qué es lo que hace la NKT diferente de T y NK? Que ella produce rápidamente y en grandes cantidades citoquina y ella está restringida a unas moléculas, ¿se acuerdan? Que yo les decía CD1T. Estas moléculas CD1 son las que presentan lípidos. Entonces, las NKT reconocen antígenos presentados por moléculas CD1T. O sea, aquí las vemos, fíjense. Los linfocitos T, CD4 y CD8 reconocen antígenos de naturaleza proteica, es decir, péptidos, presentados por moléculas clase 1 y moléculas clase 2, respectivamente. La NK, a través de receptores activadores y inhibidores, va a reconocer ligandos en la superficie de la célula blanco y a través de su CD16 puede reconocer anticuerpos que están solizando la célula blanca, ¿verdad? ¿Qué pasa con NKT? NKT expresa un TCR, pero ella va a reconocer solamente lípidos presentados por el CD1D. Por eso decimos que no está restringida a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, fíjense que la molécula CD1D es una glicoproteína de membrana. Si la ven, es una molécula clase 1, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que era una cadena alfa asociada a la beta-2 microglobulina y esa cadena alfa compone dominios extracelulares alfa 1, alfa 2, alfa 3
su porción transmembral y su parásito plasmático. En el caso del CD1, porque su dominio alfa 1 y alfa 2 forman el sitio de unión en vez de la proteína del lípido. Entonces, cuando la NKT reconoce a través de su TCR el lípido o ese glicolípido que se le está presentando CD1D, ella se puede activar y si ella se activa, puede entonces sintetizar y secretar una gran variedad de citoquinas y puede ejercer su función citotóxica. ¿Está claro? Entonces, fíjense, la NKT, como es tan parecida a una NK, ella también expresa en su superficie receptores activadores, receptores inhibidores. Entonces, su función va a depender también del equilibrio de señales. No, fíjense, hay dos maneras. Uno dice, la NKT se puede activar si a través de su TCR reconoce lípidos presentados por moléculas CD1. Esa es una manera de activarse. Y la otra manera de activarse va a depender del equilibrio de señales activadoras e inhibidoras expresadas que derivan de sus receptores expresados en su superficie celular. Entonces, fíjense, aquí tenemos señales de activación que el TCR reconozca glicolípidos presentados por CD1. NKR significa receptores de células NK, o sea, expresa receptores KIR de la familia de la leptina, muy parecido a la NK. Y las señales de inhibición serían también receptores de la familia de la leptina y receptores KIR que reconocen moléculas HLA. Aquí, bueno, HLA para decirles que son moléculas clase 1. Estas células T citotóxicas naturales se pueden clasificar basados en el tipo de TCR que expresan. Fíjense, hay NK, estas células NKT, hay quienes expresan un receptor TCR invariante, en donde la cadena alfa es la misma. Entonces, estas células NKT, que son TCR invariantes, son las llamadas NKT tipo 1 o células NKT invariantes. ¿Por qué? Porque su TCR no cambia. Tiene un TCR limitado y ese TCR va a reconocer solamente alfa-galactosilceramida. Si vamos al otro tipo de NKT, tienen un TCR mucho más diverso. Si el TCR es más diverso, va a reconocer un mayor número de lípidos. ¿Está claro? Y son las llamadas NKT variantes o tipo 2. Es importante saber que las NKT basadas en el tipo de TCR pueden ser invariantes o pueden ser variantes. Invariante porque su TCR no cambia y variante porque su TCR es más diverso. Entonces fíjense que más recientemente se habla que la NKT tipo 1, TCR no variante y que reconoce nada más alfa-galactosilceramida, la NKT tipo 2 con un TCR más diverso, y apareció un nuevo tipo de células que dice tipo NKT. Se parece a una NKT, pero no reconoce antígenos presentados por CD1D. Esto es nada más para decirles que me interesa esta, tipo 1 y tipo 2. Igual que las células T, ustedes vieron, las cooperadoras y las CD8, las NKT también las puedes clasificar dependiendo del tipo de citoquina que ellas sintetizan y secretan. Las tipo 1 se pueden clasificar en tipo TH1, tipo TH2, tipo TH9, la misma clasificación que es. Puede ser tipo TH1, TH2, TH17, reguladoras y moleculares. Y las NKT variantes solamente se han descrito 2 poblaciones. Bueno, tenemos las tipo TH1 y tipo TH2. O sea, para que vean que son como unas células T. Que la puedes clasificar muy parecido a las distintas subpoblaciones de células T, tanto las citotóxicas como las cooperadoras. Como les decía, fíjense, el NKT, una vez que se activa, fíjense cómo produce una gran variedad de citoquinas que pueden activar células de la respuesta inmunitaria innata y células de la respuesta inmunitaria adaptativa. Por eso es que se dice que ella es un puente entre la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. Los mecanismos de muerte, fíjense, ella puede mediar muerte a través de la liberación de contenidos de sus gránulos, que sería la exocitosis de los gránulos, lo mismo que expliqué para CTL y NK, igualito, recordando que se forman
los poros de perforina y cómo la granzima puede entrar a través del poro o vía endocitosis y cómo esa granzima induce apoptosis. Y el otro mecanismo a través del engranaje de receptores con dominio de muerte, es decir, de receptores FAS que se van uniendo al FAS ligando expresado en la superficie de la célula NK. Entonces tenemos las T gamma delta que también están entre respuesta inmunitaria innata y respuesta inmunitaria adaptativa. Ustedes se recuerdan en aquella clase que yo les decía que había un tipo de células T que expresaban un TCR distinto, que su TCR estaba formado por dos cadenas, una cadena gamma asociada a una cadena delta. Estos células T gamma delta representan un 1 al 5% de los linfocitos T presentes en circulación. Lo vamos a encontrar principalmente en tejidos mucosos, a nivel de piel, intestinal, pulmón y a nivel de útero. Estas células son particulares. Fíjense, las células T gamma delta pueden reconocer a su célula blanca a través de distintos receptores. Fíjense, expresa CD16. Si expresa CD16, ¿qué va a reconocer? Anticuerpos osorizando a una célula blanca. Expresa TLR. Si es TLR, es un receptor de reconocimiento de patrones que puede reconocer PAMS, acuérdense, o puede reconocer DAMS. Expresa un TCR que puede reconocer antígenos y expresa receptores de células NK. Fíjense cómo la célula T gamma delta es una célula bastante particular porque también expresa moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, no solamente en clase 1 como todas las células nucleares, sino que también expresa moléculas clase 2. Entonces fíjense, ¿cómo media lisis la célula T gamma delta? Puede mediar lisis a través de la exocitosis de sus gránulos, es decir, que su TCR puede reconocer fosfoantígenos, nadie se lo tiene que presentar. O sea, la célula T gamma delta no necesita que las moléculas del complejo principal le presenten antígenos. Él va a reconocer estos fosfoantígenos que son característicos principalmente en células tumorales. Entonces, ¿qué ocurre? Su TCR reconoce estos antígenos, se activa esta célula T gamma delta, lo mismo, sinapsis lítica, ocurre el beso, ¿y qué va a ocurrir? Se libera el contenido de los gránulos, y que posee perforinas y granzima, y que induce finalmente la apoptosis de esa célula blanca. El otro mecanismo, como la NK, porque expresa CD16, a través de su receptor CD16 va a reconocer la porción de TC de inmunoglobulina G expresada en la superficie de la célula blanca. ¿Y qué ocurre? Activa la maquinaria lítica de esa célula T gamma delta. ¿Y cómo se llama el tipo de lisis? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Está claro? Entonces, CD16 media citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Quiénes median citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos? NK y las células T gamma delta. El otro mecanismo es a través del engranaje de receptores con dominio de muerte. Igualmente, como vimos para NK, NKT y linfocitos T citotóxicos, ellos expresan en su superficie el ligando FAS con un trímero. Y cuando está como un trímero, al unirse al receptor FAS, ¿qué le pasa a FAS? Trimeriza, ¿verdad? Se forma el complejo, se va a asociar la proteína con dominio de muerte asociado a FAS, luego se une a través del dominio del receptor de muerte, la proteasa 8, a esta proteína, y que se forma el DIS, que es el complejo de señalización inductor de muerte. ¿Qué va a ocurrir? Se activa la caspasa 8, que puede activar a la efectora de manera directa o va a la vía de apoptosis. ¿Claro? Entonces, fíjense que les decía que las células T gamma delta son muy particulares, primero por la gran variedad de receptores que expresan su superficie para reconocer diferentes tipos de antígenos. Y la otra función es que expresa moléculas clase 1 y clase 2. Ella es capaz de presentar antígenos a los linfocitos T. Entonces, esto es, por eso se dice que estas células T gamma delta son bastante particulares. Entonces, fíjense que ellas pueden presentar a través de las moléculas clase 2 antígenos a los linfocitos TCD4 y a través de las moléculas clase 1 antígenos a los linfocitos TCD8. Y este es el resumen. Fíjense, aquí tenemos las distintas células
respuesta inmunitaria innata. NKT y gamma delta, el puente entre innato y adaptativo. Entonces, fíjense, la CD8, ¿qué tipo de receptor expresan? TCR alfa beta. ¿Qué van a reconocer? Péptidos, es decir, antígenos de naturaleza proteica, presentados por quién? Por las moléculas clase 1. Entonces, su activación de qué va a depender? Del reconocimiento de estos antígenos expresados por las moléculas clase 1, presentados por las moléculas clase 1. Los mecanismos de citotoxicidad: la liberación del contenido de sus gránulos y el engranaje de receptores con dominio de muerte. Luego tenemos la NK, tipo de receptores, activadores e inhibidores. ¿Qué van a reconocer? Células que no expresan moléculas clase 1 o células que expresan moléculas de estrés o cualquier otro tipo de ligando. Su activación de qué depende? Del balance de señales activadoras e inhibidoras desencadenadas por estos receptores. ¿Cómo ve la citotoxicidad? De granulación, liberando el contenido de sus gránulos a través del engranaje de receptores con dominio de muerte y la citotoxicidad celular que depende de nuestro cuerpo ATCC. Luego tenemos la NKT, que expresa un receptor alfa beta. ¿Qué antígenos van a reconocer? Lipídicos, presentados por quién? Por CD1D. ¿Cómo se activa? Yo les decía, hay dos maneras de activarse: reconociendo el antígeno lipídico presentado por CD1D o por el balance de señales activadores e inhibidores como una NK. ¿Y cómo son los mecanismos de citotoxicidad? La liberación del contenido de sus gránulos y el engranaje de receptores con dominio de muerte. Y finalmente tenemos las gamma delta, que expresan PCR gamma delta, que puede reconocer distintos antígenos, no necesitan que se lo presenten. Entonces, fíjense, su reconocimiento es independiente de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Y los mecanismos de citotoxicidad de granulación, es decir, liberación del contenido de sus gránulos, el engranaje de receptores de dominio de muerte, y finalmente la citotoxicidad celular independiente. Tenemos discusión del examen y el jueves será el examen 2. Yo les voy a ver, vamos a ver.